Bienvenidos a la Universidad Privada Telesub. Agradecemos a Canal T, al campus virtual y a todos los profesionales tutores que hacen posible llegar a ustedes a través de este medio todo lo que se va a hablar en este curso. Soy el ingeniero Daniel Díaz Arenas. El curso que tengo a mi cargo es Lenguajes de Programación 1. A la primera unidad nosotros vamos a ver todo lo que son los fundamentos básicos de programación. Y vamos a comenzar con el tema 1. Inicialmente comenzaremos hablando de lo que es el concepto de algoritmo. Por supuesto que si estamos hablando de un curso de lenguajes de programación, necesariamente tenemos que definir lo que es un algoritmo. Y no es más que una secuencia de instrucciones o pasos que deben seguirse para resolver un problema. Entonces, primero se planteará un problema. Una vez que existe el problema, pues veremos cuál es la secuencia o el conjunto de instrucciones que nos llevarán a desarrollar ese problema. Algunas de las características son que un algoritmo debe ser preciso. Es decir, se debe indicar todo el orden, ¿no?, de realización de cada paso de este, ¿no? Además, debe estar definido. Si se sigue un algoritmo 2 veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Bien. Además debe ser finito, porque si es infinito no tendría ninguna razón de ser, ¿no? Es decir, tiene que tener una solución finita, ¿no? Además, la definición de un algoritmo debe describir 3 partes, ¿no? Primero, la entrada. Segundo, el proceso. Y tercero, la salida. La entrada no es más que los datos de entrada que alimentan al problema que se quiere resolver. El proceso son los cálculos, las operaciones que se tienen que realizar. Y la salida es el resultado. El concepto de lenguajes de programación es un concepto amplio. Tendríamos que comenzar a definir que existen diferentes tipos de lenguajes de programación. Inicialmente, inclusive, se comenzó con los lenguajes máquina, o que trabajaban específicamente con los ceros y unos, ¿no?, o el lenguaje binario. Pero las personas que manejaban este tipo de programas eran pues personas especialistas, matemáticos, y no cualquiera podía tener acceso a este tipo de tecnología. Es así que todos los creadores de los lenguajes de programación comenzaron a idear nuevas formas para que sea mucho más fácil. Y es ahí donde aparecen los lenguajes ensambladores. Lo que es el assembler, que habla a un nivel mucho más entendible para el ser humano. Luego de esto aparecen los lenguajes de programación lineales, los lenguajes de programación estructurados y los lenguajes de programación orientados a objetos, que son los que actualmente tenemos en el mercado, y uno de ellos, el lenguaje Java, que es el que vamos a desarrollar en este curso. Entonces, un lenguaje de programación no es más que un software. Entonces, comenzamos con eso. Un lenguaje de programación es un software de computadora, ¿no?, basado en una sintaxis específica y que por lo general está escrito en inglés técnico. Pero no se asusten con eso, porque les va a ser, conforme vayan avanzando y practicando cada vez más, les va a ser muy sencillo y se van a familiarizar muchísimo con todas estas siglas y con este inglés técnico. La acción que se va a realizar dentro de este lenguaje se llama programar. Y no es más que la acción de instruir o especificar a través de instrucciones o comandos a un computador sobre cómo debe desarrollar una determinada labor o tarea. El programa no es más que una serie de instrucciones. Es una serie de instrucciones que ustedes van a escribir para desarrollar justamente ese problema inicial. Todo parte de un problema. Una vez que se tiene ese problema, pues se tendrá una serie de instrucciones para llegar a cumplir el objetivo. Y eso es un programa. Aquí, bueno, en lo que es código fuente, en el momento cuando nosotros estamos desarrollando un problema, ese programa, ese conjunto de instrucciones, se le conoce como código fuente. Pero ese código fuente es compilado. ¿Qué quiere decir? Que ese código fuente tiene que transformarse para que pueda ser leído por el computador.
Porque recordemos que nosotros, el computador no entiende nuestro idioma, ¿no? El computador entiende ceros y unos. Él no sabe nada más. Entonces, tiene que haber un intérprete o algo que transforme ese código fuente que nosotros escribimos para que se transforme en código ejecutable. Entonces, estamos hablando de 3 puntos. Primero, el código fuente, que es lo que nosotros escribimos en el lenguaje de programación. Para nuestro caso, el Java. Luego, ese código fuente se compila o se transforma a un código entendible por el computador. Y a eso se conoce como el código ejecutable, que por lo general se dice que es un lenguaje binario, ¿ok? O sea, de ceros y unos. Algunos puntos más que son muy importantes que debemos conocer y debemos saber o deben saber son los datos, qué es un tipo de datos y cuáles son las operaciones fundamentales que tienen. Un dato, recordemos o aprendámoslo así de simple. Un dato es la mínima partícula que se puede ingresar y por sí sola no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado. Por ejemplo, 15 es un dato, Manuel es otro dato, Pedro es otro dato, Avenida Arica 321 es otro dato, pero por sí solo no tiene ningún significado. En cambio, si decimos Pedro vive en la Avenida Arica 354, ya tiene un sentido. Entonces, aquí en lo que es programación vamos a trabajar mucho con lo que son los datos. Los tipos de datos también son muy importantes. Dentro de los tipos de datos más importantes que podemos tener son los tipos de datos numéricos, lógicos, carácter y cadena de texto. Los datos numéricos primero. Los podemos dividir en 2. Están los enteros y los decimales. Los enteros sabemos que son todos los positivos, ¿no? Números enteros. Y los decimales, pues estaríamos hablando de, por decir, 15.5, 15.8, ¿no? Números decimales. Como por ejemplo, sueldo, talla, en el caso de números decimales, o en el caso del tipo número entero, tenemos edad, ¿no? Una edad yo no puedo decir que tengo 20.5 años, ¿no? De hecho, que la edad tiene que ser entera, ¿no? O la cantidad de alumnos de un aula. No puedo decir, existen en esta aula 50.4 alumnos. No. O existen 50, o existen 40, o existen 30. ¿Correcto? Los datos lógicos tienen solamente 2 opciones. ¿Verdad? Falso. Sí, no. Los datos carácter solamente pueden ser, por decir, en la palabra Pedro, ¿cuántos caracteres hay? O en la palabra hola, hay 4 caracteres, donde H es un carácter. Entonces, los tipos de dato carácter solamente contienen una palabra, por decir A, un carácter. Esos son los tipos de dato carácter. Y en cambio, a diferencia de ellos, los tipos de datos de cadena de caracteres pueden ser pues una cadena, como el ejemplo que se muestra, es Universidad Privada Telesub, ¿no? Eso sería una cadena de caracteres. En la hora de programación muchas veces las cadenas de caracteres se le ponen una longitud, un tamaño, como por ejemplo 30 o 40, ¿no? Entonces, 30 quiere decir que solamente se pueden ingresar en ella 30 caracteres. O 366 raya 2525, también, ¿no? El ejemplo que está en la diapositiva. Esos son los tipos de dato cadena de caracteres. Por lo general se representan en pseudocódigo, ¿no? Grábense ese nombre que más adelante vamos a explicar qué es ese pseudocódigo, ¿no? Se representan como un tipo de datos cadena. Pero dentro de la programación, en el caso del Java, se representan como tipo de datos string. Continuamos. Variable. Una variable no es más que un dato que se almacena en memoria. ¿Ok? O sea, es un espacio reservado en la memoria principal del computador, para ser más exactos, ¿no? O sea, es un espacio reservado en la memoria principal del computador. Por lo general se identifica por un nombre. O sea, es decir, nosotros en la computadora definimos el nombre de la variable y le asignamos datos. Recordemos que una variable
como su mismo nombre lo dice, es variable. Es decir, puede variar sus datos en el transcurso del programa. No siempre puede quedarse con el mismo valor. Por ejemplo, si tenemos una variable, por decir una variable con nombre apellido, y le digo que sea igual a Pedro, Díaz, apellido Díaz. Más adelante puede ser que yo cambie el apellido a Velarde. ¿Ok? Entonces, una variable puede tomar distintos valores en el transcurso del programa. No necesariamente se queda con un solo valor. Algunos de los tipos de datos ahí podemos ver en la diapositiva, ¿no? Dice tipos de datos de Java. Como en nuestro caso nosotros, el lenguaje de programación que vamos a manejar es el Java, ¿no? Un lenguaje de programación orientado a objetos, por excelencia, maneja los distintos tipos de datos que tenemos en la diapositiva. Por ejemplo, en la primera columna dice tipo de dato primitivo. En este caso, los tipos de datos primitivos pueden ser char, byte, short, int, long, float, double y boolean. La cantidad de bits que ocupan, es decir, qué cantidad de bits o bytes ocupa esa variable o ese valor de ese dato, está representado también ahí. Y en este caso entonces los tipos de datos byte, short, int, long son tipos de datos enteros, ¿ok? Son tipos de datos enteros, algunos enteros cortos y a otros enteros largos. Además, recordemos que dijimos que había un tipo de datos decimal, ¿no? Que podía coger valores como 15.5, 15.8, 15.10. Esos valores en Java se representan como los tipos de datos float, ¿correcto? Como los tipos de datos float. Y los valores sí o no, que también dijimos hace un momento, los valores sí o no son los tipos de datos boolean. Y también, bueno, tenemos algunos tipos de datos string, ¿no? Que no están ahí, y los tipos de datos string son los tipos de datos cadena de caracteres. Las variables se pueden definir de muchos tipos. Dijimos que las variables se almacenaban en memoria RAM, o en la memoria principal del computador. Entonces, pero a la vez, recordemos que siempre a las variables tienen que tener dos cosas. Uno, un nombre, un tipo de dato y un dato. Un nombre, cualquiera que nosotros querramos colocar. Pero recordemos que tiene que tener mucha relación con los datos que van a ser ingresados en ella. Además de eso también los tipos de datos. Los tipos de datos son muy importantes, es decir, si la variable va a almacenar números, pues tendré que poner un tipo de dato int o un tipo de dato doble o un tipo de dato float, dependiendo de los datos o los valores que van a ser ingresados en la variable. Ahí vemos algunas de las palabras reservadas. Una palabra reservada es una palabra que en este caso del programa, que yo no puedo usarla como variable. O sea, las palabras reservadas son palabras clave del lenguaje de programación y no se pueden usar como variables. O sea, yo no lo puedo declarar como variables. Dentro de estas palabras reservadas yo tengo algunas de las que están ahí, como boolean, case, class, else, if, catch, break, if, y algunas otras que están representadas en la diapositiva. Esas palabras reservadas yo no las puedo usar en la declaración de variables, o sea, es decir, no las puedo declarar. Luego vamos a ver algunos ejercicios sobre esto para poder entender mejor estas partes de esta teoría que estamos hablando. Excelente. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de lo que hemos venido conversando. Hemos venido hablando de los tipos de datos de las variables, hemos venido hablando de los tipos, repasando y regresando un poco, hemos estado hablando de los tipos de datos char, tipos de datos enteros, long, y la declaración de variables. Nos quedamos en la declaración de variables. Para poder entender bien la declaración de variables, vamos a un ejemplo. Vamos a declarar una variable entera, int, n, ahí está.
Aquí acabamos de declarar una variable. Lo que es importante mencionar que siempre a toda variable tiene un nombre y tiene un tipo de dato. Un tipo de dato. Es muy sencillo. Consta de dos partes. Si yo quisiera grabar ahora una variable de tipo doble, yo le digo doble y le pongo el nombre. De repente le digo una variable número. Y al final siempre termino con punto y coma. Esto significa terminar la instrucción. A esto se le conoce como instrucción. Todo esto se le conoce como instrucción. Y siempre en Java yo termino las instrucciones con punto y coma. Siempre definiendo el tipo de dato y el nombre de la variable. No hay necesidad de que la variable se tenga que llamar siempre o número o n, sino es un nombre que nosotros tenemos que definir, o ustedes tienen que definir. Pero recordemos que estos nombres que yo defino acá, tanto como número y n en este caso, no tienen que ser palabras reservadas. Es decir, yo no podría declarar, yo no podría hacer esto no podría ser, por decir, de repente decir int y digo do, porque do es una palabra reservada, y como es palabra reservada, yo no puedo utilizarla como variable. Excelente. Muy bien, ahora, ¿cómo se inicializan las variables? Vamos nuevamente al ejemplo. La inicialización de variables. El tipo de dato primero, el nombre y el punto y coma al final. Pero esa no es la única forma. También yo puedo trabajar con diferentes o puedo inicializar diferentes variables. Por decir, yo también podría hacer esto. N1, N2, N3, N4 y punto y coma. Es decir, yo aquí estoy declarando 4 variables de tipo entero. Y para terminar la instrucción siempre finalizo con punto y coma. Entonces tenemos dos formas. Una, que yo puedo haber definido esto de esta forma, ¿no? Yo puedo haberle dicho N1, punto y coma, int, N2, punto y coma, int, N3, punto y coma, int, N4, punto y coma. ¿Correcto? Lo puedo haber definido de esta forma o de esta forma. Hay que recordar también que cuando yo defino varias variables en una sola línea, no van con punto y coma, sino van con coma. El punto y coma es para terminar la instrucción. Ahí vemos también en la diapositiva, ¿no? En la diapositiva vemos que también está el mismo ejemplo, ¿no? Int, N1, N2, N3 y N4. Correcto. Ahora, ¿qué son las constantes? Como su mismo nombre lo dice, las constantes no cambian. Las variables cambian. Las constantes no cambian. Por ejemplo, si yo quisiera decir, quiero declarar una variable doble p total que es igual a 100, ¿ok? Punto y coma, que es igual a 100. Entonces, en este caso, yo tengo una variable p total y aquí yo vengo a definir la constante. Le digo static final doble y un valor, por decir en este caso, IGB, ¿no? El IGB por lo general no va a cambiar, ¿no? 19% hasta el momento, ¿no? 0.19. Entonces en este caso, las variables se definen, las variables o las constantes se definen con este static final, con este tipo de función, static final, y el tipo de dato, ¿ok? Y el tipo de dato. Y al final viene el nombre de la variable, que en este caso le estoy llamando IGB. No necesariamente para todos los casos tiene que ser así, ¿no? Para este caso lo estamos definiendo como IGB. ¿Correcto? Entonces, static final, el tipo de dato,
¿no? Y la variable. Correcto. Continuamos. Los operadores. Los operadores son clave. Tenemos diferentes tipos de operadores. Tenemos operadores aritméticos, operadores de asignación, tenemos operadores incrementales. Los operadores aritméticos, como su mismo nombre lo dice, son estos: suma, resta, multiplicación. La multiplicación es un asterisco, la división y el módulo de la división. Este es el módulo este módulo de la división posiblemente sea uno de los más complejos de explicar. Es simplemente el resto de la división, el residuo, mejor dicho, ¿no? El residuo de la división. Más adelante en algunos ejercicios vamos a explicar mejor. Entonces, repasando, los operadores de Java, los operadores aritméticos son suma, resta, la multiplicación, recordamos que es un asterisco, no es una X, en este caso en la programación, la división, esta es la división, y la división natural de residuo. Los operadores de asignación permiten asignar valores a una variable. Ejemplo, variable es igual a expresión. Variable es igual a expresión. Es decir, por decir, si yo tuviera, recuerdan la variable número que definimos hace un momento, yo podría decirle que es igual a 15. Y aquí estoy haciendo una asignación. Recordemos, no importa el nivel de programación en el cual estemos. Ahorita están ustedes en un nivel inicial, un nivel de fundamentos básicos de programación. Pero conforme vayan avanzando a todos los niveles, por más de que sea el más avanzado, siempre la asignación es que todo lo que está en la parte derecha se asigna a la parte izquierda. Es decir, la variable número ahora vale 15. Y de esta forma hemos terminado la asignación. Lo repito, la variable número vale 15. Todo lo de la derecha se asigna a la izquierda. Y de esta forma la variable número ya tiene un valor. Continuamos. Ahora, los operadores incrementales son los que aumentan, ¿no? Aumentan de uno en uno o decrementan. Los operadores es el signo más y menos para decrementar. Más adelante vamos a ver en los ejercicios prácticos sobre esto. Bien, tenemos además estos operadores también, más igual, multiplicación igual, división igual. Todos estos son los operadores lógicos, ¿correcto? Dentro de los operadores de comparación, tenemos operadores de comparación igual. El igual en Java no es así, no es igual, sino es doble igual. En Java es doble igual. Menor, si yo quisiera hacer una comparación de menor, sería así, igual como lo representamos matemáticamente. Menor o igual, mayor o igual, mayor, diferente. ¿Ok? Repasando entonces, igual, menor, menor o igual, mayor o igual, mayor y diferente. Los operadores lógicos también son muy importantes. Tenemos, en este caso, vamos a representar dos operadores lógicos. El operador lógico O, que es este, O, y el operador lógico I, que viene a ser así, I. ¿Ok? El operador lógico O y el operador lógico I. Y este es el operador de negación. Pero los que más vamos a usar en este caso son el O y el I. ¿Ok? Continuamos. Ahora, es cierto, hemos venido hablando de todo lo que son los fundamentos de la programación.
Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Ahora sí. Entonces, muchas veces cuando estamos escribiendo mucho código, claro, ahorita están recién ustedes comenzando, pero en el transcurso que ustedes avancen en este mundo tan bonito de la programación, van a tener tanto código y tantas líneas, miles y miles de líneas de código, que es necesario que ustedes agreguen comentarios. Los comentarios son bloques de código que no lee el compilador del Java. Es decir, no los toma en cuenta. Solamente son entendibles por nosotros. No son entendibles por el lenguaje de programación. En el caso del Java, los comentarios se representan de esta forma. Si queremos hacer que esta línea, que solamente sea una línea de comentario, aquí podemos escribir, este código funciona de la siguiente forma. En cambio, si nosotros queremos establecer un comentario para más de una línea, utilizamos esta función, ¿no? Todo lo que yo escriba acá se pone en comentario. Y para terminar, termino con asterisco y un slash. Es decir, para iniciar el comentario, slash y asterisco. Y para finalizar, asterisco y slash. De esta forma yo puedo comentar más de una línea de código. Aquí, con este operador, solamente comento una línea de código. A veces nos ponemos en la disyuntiva de decir si los comentarios son importantes o solamente es una pérdida de tiempo. Por experiencia les puedo decir, experiencia personal, muchas veces en una oportunidad había estado haciendo un desarrollo para colegios y era la parte de la impresión de la libreta. Bueno, me llevó muchas líneas de código y mucho trabajo poder terminar a tiempo, pero no lo comenté. Simplemente creí que me iba a acordar porque era mi código. Un año después tuve otra vez la misma oportunidad de poder desarrollar el mismo software. Y pues quise levantar mi código que ya lo tenía hecho. Y me di con la sorpresa que muchas de las líneas de código me había olvidado, imagínense, mi propio código. Y me llevó posiblemente unas horas poder recordar esas líneas de programación. Entonces, es por eso que les invito a poner comentarios en sus programas. Bien. Muy bien, estimados alumnos, hasta aquí hemos terminado el tema número 1. Hemos aprendido todos los fundamentos básicos de programación y les invito a poder volverlo a repasar y a volver a practicar todo lo que se ha hablado aquí. Gracias.